Continuamos con las ponencias. Os voy a presentar a María del Mar Romero Fernández. Es médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Autónoma de Madrid y responsable de investigación y docencia en la Gerencia de Atención Sanitaria de Puertollano, presidenta de la Comisión de Investigación de la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano, y su actividad investigadora ha girado fundamentalmente en relación con el área de la publicidad alimentaria dirigida a la población infantil, siendo autora de bastantes publicaciones en este sentido. También forma parte de los autores del Indica-TEN, tras haber trabajado como técnico superior de investigación en la Fundación Canaria de Investigación y Salud, FUNCIS, y es tutora acreditada de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Castilla-La Mancha. Damos paso a su proyecto. Pues muchas gracias, Teresa. En primer lugar, buenos días a todas y todos. Es un honor estar aquí en esta jornada y que nos hayáis dado la oportunidad de exponer nuestro trabajo. Y bueno, muchas gracias por la asistencia tanto presencial como online a esta jornada. Espero que les parezca interesante este estudio y deciros que después de las dos ponentes anteriores, de esa sapiencia, de esa capacidad de comunicación, esto está muy difícil, ¿eh? Es una faena, pero bueno, la verdad es que ha sido súper inspirador las dos ponencias anteriores y me voy contentísima y seguro que voy a seguir aprendiendo mucho más a lo largo de la jornada. Así que bueno, pues empezamos con nuestro estudio, que como veis, tanto física como online lo podéis encontrar en la página web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, porque fue uno de esos estudios seleccionados en la convocatoria de ayudas a la investigación 2022, y también podéis acceder a él a la misma ubicación en la página web del Instituto de la Mujer a través de ese QR, si lo veis más fácil así, si os interesara, claro. Bueno, mi ponencia pues va a versar de estos siguientes apartados, pues como todo proyecto de investigación, pues con su introducción, objetivos, metodología, resultados y limitaciones y fortalezas. Bueno, pues empezamos. La profesión de medicina y enfermería, históricamente, pues no vamos a descubrir nada si nos damos cuenta de que siempre se ha vinculado al hombre en el sector medicina y a la mujer en el sector enfermería. Y de hecho esto se ha trasladado incluso al lenguaje. La población a nivel pacientes, población general e incluso a nivel de los propios profesionales, es bastante común que nos sigamos refiriendo a estos colectivos cuando hablamos de los profesionales de medicina, de los médicos, y de los profesionales de enfermería, de las enfermeras, ¿no? Incluso por parte de nosotros mismos. Su historia, que ojalá hubiera tenido tiempo de comentároslo también, porque es apasionante, es muy diferente de ambas profesiones. Pero a nivel cuantitativo esto puede reflejar muy bien lo que ha pasado, por lo menos desde que se tienen registros de colegiados, ¿vale? Como vemos, pues en el primer gráfico que refleja a la profesión de enfermería, voy a intentar con el ratón marcaros para que no os perdáis, pero no quiero fastidiarla tampoco, por lo tanto no sé qué hacer. Bueno, pues en el gráfico verde, como veis, la línea pues de mayor intensidad representa a las mujeres. Esto es desde que se tienen registros de colegiados, desde que fue obligatorio colegiarse. Entonces vemos como siempre a nivel enfermería la proporción de mujeres ha sido muy superior al de enfermeros, y esa diferencia se ha ido aumentando a medida que pasaban los años. Pero esto no lo podíamos esperar, ¿verdad? Pero a nivel medicina, algo que
incluso para las médicas y para nuestros compañeros médicos hoy puede resultar curioso, por así decir, es que si bien es cierto que la presencia de mujeres fue muy puntual en los primeros años de los siglos, incluso del siglo pasado, a partir de los años 70 esa presencia en las facultades de medicina fue ascendiendo de forma exponencial, pero en 2016 ocurre algo pues que quizás no sea conocido, vamos, no por todos, sino incluso por ya ni por la mitad de los profesionales ni por algunos de los profesionales, que es que nos equiparamos en número las médicas a los médicos, y desde ese momento el número de médicas ha sido superior al de médicos, ascendiendo y aumentándose esa diferencia. Si disgregamos por edad, lo cual también nos parecía importante porque queríamos conocer con datos, no por percepciones, sino con datos, cuál era la situación real actual de la que partimos a nivel laboral. Bueno, pues si disgregamos por edades, por franjas de edad, nos dimos cuenta pues de que podíamos esperar a nivel medicina pues que en las franjas más jóvenes sí que hubieran más mujeres, ¿verdad? Esto era, bueno, lo que podíamos esperar. Pero es que en la franja de 45 a 54 años, ya podíamos hablar de mediana edad, también es superior la proporción de mujeres al de hombres. No ocurre así a partir de esa edad, pero es que esta franja de edad, las propias médicas de estas edades no eran conscientes de esto. Esto nos pareció muy... Estamos en la introducción, ¿eh? O sea, esto es para contextualizar. Con respecto a enfermería, pues es obvio que en todas las franjas de edad son mayor proporción las enfermeras. ¿Qué porcentajes conlleva esto en el global? Pues que hoy por hoy, bueno, estamos hablando de datos de 2021, estoy segura de que si accedemos a los datos publicados por el INE, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, incluso esto ya ha aumentado aún más. Entonces, pero en este año 2021, con respecto a las colegiadas, ya éramos 53% de médicas y con respecto a las enfermeras, 84% de enfermeras de todas las colegiadas en España, pues nos podemos plantear. ¿Y el futuro? Pues todavía la tendencia a incrementarse más, visto que en el 2020-21 pues ya el 69% de las alumnas eran mujeres y en enfermería, con respecto al grado de medicina y con respecto al grado de enfermería, son el 81,76% las alumnas que estudian este grado, ¿no? Bueno, ¿y en Castilla-La Mancha? Pues en Castilla-La Mancha más de lo mismo que con lo que ya habíamos encontrado en el global de España, pero incluso más allá, porque los porcentajes globales de las enfermeras que hoy por hoy están trabajando en Castilla-La Mancha son el 83,5%, un poquito superior al porcentaje que vivimos con respecto al global de España, y con respecto a medicina somos el 55,7%, y esto ocurre en todas las provincias, lo cual pues nos pareció también interesante de conocer. Y disgregado por edades, ¿qué ocurre en Castilla-La Mancha? Pues en enfermería es también muy superior en todas las franjas de edad, tanto en las mayores como en las más jóvenes, la proporción de enfermeras respecto de sus compañeros. Y en medicina ocurre lo mismo que vimos en España, incluso la proporción un poquito más incrementada, que es a partir de los 55 años es cuando encontramos que los médicos todavía están en mayor proporción que las médicas, pero inclusive, y vuelvo a insistir porque esto le sorprendió a aquellas personas pues que le comentábamos estos datos, ¿no? De que esto no lo percibíamos, o sea, no se percibía entre esta franja de edad que ya éramos mayoría las médicas, lo cual, bueno, pues. Entonces,
Bueno, esto es un reflejo de lo que en Castilla-La Mancha nos encontramos a nivel de los grados de medicina y enfermería con datos de 2019-2020, en el que, bueno, estos datos pues también han sido mencionados por Gloria, por lo cual pues volvemos a lo mismo, ¿no? Medicina un 65% son alumnas y en enfermería un 80%. Por lo tanto, la tendencia es todavía a que vayamos a ser en el mundo laboral más. Bueno, pues conocido el contexto a nivel laboral y real y en la actualidad, no ya percepciones, sino con datos del Instituto Nacional de Estadística, de colegiaciones, las cuales, abro paréntesis, es obligada para ambas profesiones. O sea, por eso tan representativo de la realidad, porque no podemos ejercer si no estamos colegiadas en ambas profesiones. Entonces, bueno, lo que nos planteábamos en este estudio, porque todo esto era introducción, lo que nos planteábamos en nuestro estudio es, ¿esta realidad laboral se traslada a nivel de los puestos directivos? Nosotros teníamos una percepción de lo que veíamos y teníamos una percepción, pero claro, en ciencia no se puede actuar así, por percepciones. Había que investigarlo y bueno, saber qué ocurría, ¿no?, realmente. Bueno, pues esto, que el famoso techo de cristal, en el concepto en inglés glass ceiling, pues que ya se veía y que desgraciadamente ocurre en profesiones pues muy feminizadas, queríamos saber cuál era la realidad a través de un estudio lo más ambicioso y amplio posible, de conocer, de tener una visión lo más fidedigna posible de la realidad, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Por qué nos planteamos hacer un estudio aparte de lo que se hubiera hecho hasta ese momento? Porque la evidencia, como todo trabajo científico, lo primero que tenemos que hacer es saber qué evidencia hay publicado, qué se ha hecho hasta el momento. Pues es verdad que hay publicaciones a nivel de medios generalistas, de medios más específicos sobre este tema. Este tema es objeto de interés, pero nos dimos cuenta que eran estudios muy localizados, o sea, con un enfoque muy local, centrado en la evolución a lo largo de, o sea, en la evolución en el tiempo de un centro solamente, fijaos, de un centro sanitario nada más, o con un enfoque regional, o centrado solo en un gremio sanitario. En sanidad hay muchísimos gremios, no solo medicina y enfermería, los profesionales sanitarios somos muchos y todos somos necesarios para que el día a día de la sanidad funcione. Pero bueno, nosotros al menos queríamos centrarnos en lo que eran las profesiones de medicina y enfermería como las más emblemáticas y representativas, ¿verdad?, de la sanidad. Con respecto a la evidencia publicada, ¿qué vimos también? Pues que solo, a lo mejor eran estudios que solo se centraban en algunos centros y algunas comunidades autónomas, algunos plantea, o sea, abarca el estudio más de una, pero no muchas, ¿eh? O sea, no se había planteado tampoco como objeto estudiar ambas estructuras de la asistencia sanitaria, es decir, los hospitales y la atención primaria. Y tampoco se habían planteado estudiar de forma simultánea los dos ámbitos, el público y el privado. No encontramos estudios que cumplieran nuestro afán de saber. Entonces, por eso nos marcamos estos objetivos. Realizar una investigación para adquirir una visión lo más cercana posible a la realidad de ambas profesiones, o sea, ver qué presencia de mujeres a nivel directivo había en ambas profesiones en toda España, no poca cosa, y con una mirada, por supuesto, en mayor profundidad en Castilla-La Mancha, ver si esa representación mayoritaria a nivel laboral hoy por hoy también se trasladaba a nivel directivo, que nosotros podíamos tener una percepción, pero queríamos ver qué es lo que ocurre realmente. Y, por otro lado, no solo eso, sino dar voz a las propias protagonistas y conocer qué pensaban de los resultados hallados y qué plantearían si ellas consideraban que era necesario pues corregir la situación. Bueno, por lo tanto, estamos hablando de un mega estudio, ¿vale? Porque somos así, somos humildes, pero con grandes preguntas y ambición. Entonces, pues, lo primero era hacer un estudio cuantitativo.
¿qué se sucedería en el tiempo con el estudio cualitativo? Uno bebería de otro. El cualitativo no podíamos hacerlo hasta que no tuviéramos terminado o con datos preliminares bastante importantes del estudio cuantitativo. Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, metodología, vamos a ver la primera parte, el estudio cuantitativo, su metodología. ¿Qué tipo de estudio era? Pues nosotros pretendíamos hacer una foto, un estudio transversal. ¿Qué población de estudio sería la nuestra? Claro, esto es muy importante, el diseño del estudio, porque algo tan ambicioso como nos planteamos, tenemos que limitar, no podemos, desgraciadamente, toda la vida, tenemos todo el tiempo del mundo para investigar todas las áreas que se nos pudieran ocurrir, sino elegir las más representativas y las que veíamos que no estaban investigadas, que eran importantes y pues que también pudiera ser abarcable en el tiempo que teníamos para realizar el estudio, ¿no? Entonces, ¿qué nos marcamos como objetivo de estudio? Los 52 colegios profesionales de ambas profesiones, de medicina y enfermería. Digo 52 porque son provinciales, entonces, claro, teníamos que ver los 50 provincias y las 2 ciudades autónomas, que cada una de ellas tiene su propio colegio profesional. ¿Y qué íbamos a mirar de los colegios profesionales? La presidencia y la vicepresidencia. Los titulares de Consejería de Sanidad y de Servicios de Salud también nos pareció interesante conocerlo, pero, por supuesto, la estructura directiva de la atención primaria en España, que son 165 estructuras directivas las que hay en España, y todos los hospitales generales, ni más ni menos, que son 492, 242 públicos y 250 privados. Y dentro de esas estructuras directivas nos limitamos a lo siguiente: dirección gerencia, dirección médica, subdirección médica, dirección de enfermería y subdirección de enfermería. Ya tenemos el qué. ¿Y cuándo íbamos a hacer esto? Pues los colegios profesionales, como veis, todo lo hicimos en un reducido tiempo. Y claro, esto también tiene su porqué, aparte de porque así teníamos que ceñirnos, por supuesto, porque nuestro afán era hacer una foto, un estudio transversal. Tampoco un estudio transversal puede durar mucho más, se pierde el concepto de foto, ya estamos hablando de observacional longitudinal. Entonces, bueno, pues esa foto la hicimos entre julio y agosto, los colegios profesionales provinciales de ambas profesiones. Los titulares y de servicios de salud y consejerías las buscamos en septiembre. Las estructuras directivas, tanto de atención hospitalaria como de atención hospitalaria, que fue, por supuesto, lo que nos llevó más tiempo de no cejar en el empeño de conseguir esos datos entre septiembre y diciembre, y atención primaria, noviembre-diciembre. Ya sabemos cuándo y ahora cómo íbamos a hacer eso. Porque, claro, a ver, sí, tenemos un estudio muy bien diseñado, pero ¿y cómo vamos a conseguir esos datos? Bueno, pues de los primeros 3 ítems lo que buscamos fue la página web de esas instituciones. Y en el caso de que, claro, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, todo esto era diseñando, hacerlo, teníamos que tener nuestro plan. Entonces, en el caso de que no encontráramos esa información en esas páginas web, mandaríamos emails personalizados demandando. Claro, podían contestarnos o no. Bueno, pues ese es nuestro plan con respecto a las 3 primeros objetivos que nos marcamos. Y atención hospitalaria, atención primaria, ¿cómo lo íbamos a conseguir? Ya esto tuvimos que diseñar un plan más fino, ¿no? Con respecto a los hospitales generales, la fuente de información nuestra para saber qué hospitales generales hay en España es el Catálogo Nacional de Hospitales, el CNH. Pues decidimos que iríamos a la página web de cada hospital. Si ahí estaba el organigrama, fenomenal. Que no, actualizado, por supuesto. Que no, pues entonces le demandaríamos a través de un email personalizado, es decir, no podía ser un email de estos automáticos, venga, a todo el mundo igual. No, teníamos que personalizar y, por supuesto, ser lo más, no sé cómo deciros, educados, explicativos y
explicar lo que íbamos a hacer, el por qué lo íbamos a hacer y conseguir también, o sea, vendernos, en el sentido de conseguir que tuvieran ese tiempo para leer ese email, que se lo dirigieran a las personas competentes para respondernos, y claro, ahí estábamos en una nebulosa. Voy mal de tiempo. Madre mía, pues me voy... Uy, es que son tantas cosas, pero bueno, venga, para adelante. Esta es la estrategia de cómo conseguimos esa información, de modo que, bueno, claro, en la estructura de atención primaria teníamos que estudiar en profundidad esa estructura. No en toda España la atención primaria ni las direcciones de atención primaria se organizan de la misma manera. Entonces, bueno, esto llevó, por lo tanto, esta estrategia. Nos vimos en la tesitura de tener que mandar 303 mails personalizados y nos respondieron, aparte de la información que ya habíamos obtenido en la página web, ¿vale?, siempre con esa premisa, a los que nos respondieron 141. Y tengo que decir que cada vez que recibíamos un email era una alegría muy grande, un impulso, y no puedo comentar porque es confidencial los datos, pero hospitales de muy rango abolencio y grandes, pequeños, medianos, de allí, de allá, nos contestaron, con lo cual pues fue una grata sorpresa y una alegría y un acicate para seguir, ¿no? Bueno, pues esto es el análisis estadístico que hicimos, no era más que un promedio, presentar los porcentajes promedios ponderados de cada cargo por comunidad autónoma global y por público y privado. La metodología del estudio cualitativo también tenía su cosilla, porque alternábamos dos técnicas cualitativas. Un cuestionario autoadministrado en el que primero, previamente, le habíamos informado ya de los datos preliminares del estudio cuantitativo, y de grupos focales. ¿A quién? ¿Dirigido a quién? A dos grupos, directivas y no directivas de ambas profesiones, ¿vale? De La Terruña, o sea, de Castilla-La Mancha. Eso sí, tengo que deciros, y después en limitaciones os comentaré. Esto fue, bueno, pues todos los pasos que conlleva esa investigación cualitativa, que se conectaba en ese primer paso del informe preliminar, como no podía ser de otra manera, con el estudio cuantitativo. Y, bueno, los resultados, que ya de verdad que estoy un poco angustiada porque es que son tantas cosas que no me va a dar tiempo, pero a nivel titulares de las consejerías de Sanidad y de directoras gerentes, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, pues encontramos que había 8 consejeras sobre 19, había 6 directoras gerentes. Marco aquí el tiempo porque, claro, hoy por hoy ya, ahora, por ejemplo, en nuestra propia comunidad autónoma no es así, no tenemos una directora gerente ya, pero en ese momento eran 6 sobre 18, 33%. Colegios profesionales, que esto me parece muy interesante. Fijaos en los colegios oficiales de médicos. Para ser el 53% de colegiadas, un 15% de presidentas, la verdad que parece que se queda un poco corto, ¿verdad? Son 8 presidentas de 52 colegios provinciales de medicina. Y en enfermería encontramos 29 de 52, en un 55%. Es verdad que hay diferencias respecto a medicina, pero es que el 84% de las colegiadas, o sea, las colegiadas son enfermeras. Bueno, más cositas. Esto lo agrupamos por comunidad autónoma. ¿Y Castilla-La Mancha qué pasaba en todo? ¿Cómo está en este aspecto? Bueno, pues es verdad que en los colegios, respecto de lo que hay en los colegios oficiales de medicina de España, como veis aquí está tanto Ciudad Real como Toledo, pues la verdad que no estábamos mal en ese aspecto. O sea, el 40% de las presidentas son mujeres, es decir, 2 de 5 provincias. De hecho, es la tercera comunidad autónoma con más presidentas de colegios de medicina, de colegios oficiales de medicina. ¿Pero qué ocurre en enfermería? Todo lo contrario. En enfermería, si os dais cuenta, encontramos, pues claro, nos vamos a las comunidades autónomas
multiprovinciales, no uniprovinciales, pero pues nos encontramos en Canarias, bueno, el 50%, Castilla y León, 67%, Galicia, 75%, y nosotros un 20%. Nos parecía un poco escaso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y por eso el objetivo de nuestro estudio, pues saber la realidad. Estas son pues las provincias en las que hay presidentas, ¿vale? Aquí también hacíamos un estudio de las vicepresidentas, pero bueno, no nos da tiempo entrar en eso. Resultados de los hospitales generales, la madre del asunto. Tasa de información obtenida, eso es muy importante porque claro, nosotros nos habíamos marcado ni más ni menos que estudiar los 492 hospitales de España, los 242 públicos y los 250 privados. Fijaos, pues obtuvimos de los públicos un 88% de tasa de respuesta, o sea que tuvimos información de 214 hospitales, lo cual es algo de los que nos sentimos muy orgullosos porque es una tasa de información muy elevada a nivel de toda España. Los privados, ahí no tuvimos tanta suerte, 83 de 250, ahora bien, no es desdeñable, porque es un estudio con tantos hospitales privados, no existe tampoco, a pesar de que no alcanza la proporción de los públicos. Y en total, pues era el 60%. Claro, al mezclar públicos y privados, el global hace que la tasa de información de nuestro estudio fuera un 60%. ¿Y qué encontramos? Directoras gerentes a nivel de toda España, ¿vale? En hospitales generales. Directoras gerentes, el cargo menos ocupado por mujeres, 28%. Y de directoras médicas, no sé si lo veis bien, yo no me quiero ni girar para no darme cuenta que no veis nada. No, espero que sí. Si no, lo digo yo. Directoras médicas, siendo el 53% de las colegiadas, somos en el global de España 39,42%. En enfermería, bueno, por supuesto, el cargo a nivel médico más ocupado por mujeres, el de subdirección. Como veis, hay diferencia entre la dirección y la subdirección. Y a nivel enfermería, ambos cargos, la verdad es que están muy similares y son elevados. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay 84% de las colegiadas son enfermeras. Bueno, pues a la reflexión. Si nos centramos solo en los públicos, aquel donde tuvimos esa tasa tan importante de respuesta, pues asciende a nivel de la dirección gerencia la proporción de mujeres con respecto a la tasa global, al dato global. Directoras médicas sigue siendo inferior al de subdirectoras médicas y el de enfermería, con respecto a las direcciones de enfermería, pues dirección y subdirección son muy similares, pero no llegan a alcanzar ese 84%. Pero bueno, no hay ese desfase entre subdirección y dirección. Esto sería la comparativa entre público y privado, que la vamos a saltar. Y en Castilla-La Mancha, ¿qué nos encontrábamos en los hospitales? Pues con respecto a España, que nos parecía interesante esta comparativa, pues había en ese momento, insisto, un 13% de directoras gerentas, inferior al de España. Con respecto a medicina, estábamos mejor en proporción de directoras y de subdirectoras que en el global de España. Ahora bien, una cosa curiosa que me hacía retrotraerme a los colegios de enfermería. En dirección de enfermería y subdirección de enfermería estábamos, sobre todo a nivel dirección de enfermería, muy dispares del global de España. Algo a reflexionar y, por supuesto, a investigar. Castilla-La Mancha, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues ya lo hemos visto así por encima. Si tenéis interés podéis acceder al informe y ver en qué situación se encuentra con respecto al resto de comunidades, porque claro, hicimos el estudio de todas las comunidades. Esto sí, ya, yo termino, concluyo. Bueno, pues tenéis el informe, pero no me quiero ir, no me lo perdonaría. Pues las conclusiones. Los colegios profesionales, la proporción de presidentas es muy inferior en relación del número de colegiadas. Bueno, estas son conclusiones del estudio cuantitativo, pero no me quiero ir sin que veáis lo que pensaron nuestras compañeras
en el estudio cualitativo, que, como digo aquí, era una visión, es cierto, una visión solo de una comunidad autónoma, de la nuestra, pero bueno, puede ser orientativa, extrapolable al resto de España. Pues no se puede decir que todas las médicas y enfermeras de España piensan esto, pero es interesante y orientativo. ¿Y qué pensaban nuestras integrantes de esos dos grupos que recibieron el cuestionario y después los grupos focales? Bueno, pues estoy muy contenta porque lo que se ha comentado ya aquí esta mañana, o sea, estamos todos en ese camino, ¿no? Por supuesto que ellas consideraban que reflejaban la realidad que percibían los datos de nuestro estudio, que no es adecuada esa situación actual y que es necesaria las soluciones. Y como soluciones que son necesarias que existan y se conozcan referencias femeninas, tanto históricas como coetáneas, que la educación en liderazgo desde las edades más tempranas de la educación es también algo a trabajar y a fomentar y a incorporar, que lo que percibían de desigualdad, no en la incorporación, sino en la promoción laboral, así como cierta falta de actitud motivacional, eso estaba muy vinculado con lo que ellas también proponían, que es mejorar la conciliación por parte del sistema a nivel sociedad e intrafamiliar, y no solo vincularlo al tema de la maternidad, sino a lo largo de toda la vida laboral. Fortalezas de nuestro estudio, bueno, esto solo deciros que es el estudio más amplio independiente llevado a cabo en nuestro país hasta la fecha, con 2 gremios sanitarios, ambas áreas, hospitalaria y primaria, públicos y privados, alternando 2 metodologías, que tenéis ahí otra vez el QR, por si no lo habíais visto, que le agradezco enormemente a mis compañeros, que ojalá estuvieran escuchando online su participación, su implicación y su esfuerzo. Y como colofón a nuestro estudio, algo que me pareció que era un eslogan magnífico que dijo espontáneamente una de las participantes en un grupo focal. Nena, tú puedes, si quieres esto, adelante, puedes seguir. Y ya simplemente daros un saludo desde mi casa, el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano. Somos un sitio humilde y pequeñito, pero en el que nos hacemos grandes preguntas y pienso que bastante dignamente ejecutadas. Muchas gracias. Va a pasar ahora Valle para participar aquí. ¿Pasas tú? Si quieres te puedes quedar. Si quieres te puedes quedar. Sentada. Sí. Vale. Bueno, continuamos con la siguiente compañera. María del Valle Cervantes Vadillo, titulada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales, auditora de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales, perito en Prevención de Riesgos Laborales, especialista en Igualdad de Género. Desde 1999 viene desarrollando una larga trayectoria dentro de la Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, cumpliendo funciones de asesora en igualdad, coordinadora regional de planes de igualdad, asesora en prevención de riesgos laborales y seguridad social. Tiene una dilatada trayectoria como formadora y ha realizado el protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral de Castilla-La Mancha y junto a otras muchas publicaciones relacionadas con guías. Y estamos deseando escucharte. Bueno, pues buenos días. Lo primero es, por supuesto, agradecer de manera significativa la invitación del Instituto de la Mujer a que Comisiones Obreras participe en estas jornadas. Lo segundo, la abrumación que tengo de mis anteriores, las ponentes anteriores, de cómo lo han hecho, por lo tanto espero estar solo un poquito a la altura o que os interese solamente la mínima parte de lo que me han interesado a mí las vuestras, porque la verdad es que han sido excelentes. Se ha venido refiriendo a lo largo de toda la mañana
de la invisibilización de las mujeres en la ciencia, y que esto ha sido un problema histórico, obviamente, que ha llevado a la falta de reconocimientos científicos y a la falta de contribuciones en los diversos campos científicos. El establecimiento de días como este, del Día de la Mujer en la Ciencia, lo que hace y lo que busca es celebrar y destacar efectivamente que estos logros científicos salgan a la luz y que dejen de ser invisibles. Pero es cierto que hay otros sectores, aparte de la ciencia, que son mucho más invisibles que las mujeres en la ciencia, que es lo que queremos dejar ahora y lo que queremos dar, o lo que Comisiones quiere dar con esta exposición. El propio Ministerio de Trabajo, y estoy hablando de las trabajadoras de ayuda a domicilio, el propio Ministerio de Trabajo el año pasado las calificó como las invisibles de las invisibles. Trabajadoras que son profesionales, trabajadoras que tienen una cualificación profesional, porque son técnicas sociosanitarias, tienen una cualificación profesional, pero trabajadoras que no se las ven, trabajadoras que llevan reivindicando años la visibilidad de su función. O sea, no solamente es la invisibilidad de las mujeres en el mundo laboral, no solamente está presente en la ciencia, sino que es multifactorial a todos los sectores. Y hay algunos sectores que especialmente la lacra todavía la sufren más. Hay el trabajo de ayuda a domicilio, como os he dicho, todavía se quiere dar más visibilidad a estas trabajadoras invisibles, que sí que es cierto que después de la pandemia el trabajo que desarrollaban se puso más en valor. ¿Por qué? Porque durante la pandemia había limitación de movimientos en muchas actividades, pero justamente en las actividades más importantes o las actividades de cuidados estas trabajadoras no tenían limitación de movimiento para ejercer las labores de cuidado. Pero a pesar de ello todavía sigue habiendo un trabajo invisible, y todavía ellas lo perciben como un trabajo invisible. Son especialistas, son técnicas sociosanitarias, tienen una formación especial, pero uno de sus principales problemas es que siempre las confunden, o muchas veces las confunden con limpiadoras del hogar. Limpiadoras del hogar o trabajadoras empleadas de limpieza del hogar, que obviamente no dejan de ser menos y no dejan de tener su profesionalidad ejercida, pero sí que es cierto que no hay que olvidar que las trabajadoras sociosanitarias necesitan una cualificación específica que las limpiadoras del hogar no necesitan esta cualificación específica. El trabajo realizado por las trabajadoras y trabajadores profesionales de ayuda a domicilio, como os he dicho, se acreditan por una formación específica que está referida en la Ley 39/2006, que es la Ley de Dependencia. Normalmente son contratadas, estas trabajadoras son contratadas por empresas acreditadas por servicios sociales de las comunidades autónomas para prestar el servicio de ayuda a domicilio, que es lo que se llama, como lo que se conoce como el SAR. Antes de empezar el estudio, lo que estoy poniendo es un poco en el antecedente de cuál es el mundo de la ayuda a domicilio y por qué elegimos este sector de ayuda a domicilio. Hay que distinguir a las empleadas del hogar porque son dos regímenes distintos. Las empleadas del hogar están basadas en el régimen especial de empleadas del hogar y son dos regímenes distintos totalmente separables. El sistema de atención de la dependencia de ayuda a domicilio, todas las personas que tienen una dependencia o que son dependientes tienen derecho a pedir unas prestaciones determinadas. Las prestaciones, además, estos datos están publicados en la Junta de Castilla-La Mancha, esto es a marzo de 2023, los últimos datos publicados. Las prestaciones de ayuda a domicilio, las prestaciones que ejercen o que solicitan los trabajadores, las personas dependientes, en primer lugar son la teleasistencia y en segundo lugar son la ayuda a domicilio. Lo que estamos viendo es que nuestro país cada vez está envejeciendo más y cada vez conlleva a que, además, Mar, esto como experta me lo podrá ratificar, o si me equivoco me lo dices, como cada vez a esta población envejecida lo que hace es que cada vez haya más personas que sean dependientes y que cada vez haya más personas que requieran estas prestaciones que les da el sistema de la Ley de Dependencia, que, como os ha dicho, la primera de la asistencia y la segunda la ayuda a domicilio. Estos son los datos de Castilla-La Mancha. Como veis, los dependientes en Castilla-La Mancha al 2023 estaban en 67.565 personas dependientes en Castilla-La Mancha y a esa fecha habían solicitado 15.993 prestaciones solamente de ayuda a domicilio, ¿vale? Esto para que os hagáis una idea, es decir, que es un sector que requiere una profesionalidad específica, pero que es que además cada vez va a ser más creciente porque la población cada vez va a estar más envejecida.
¿Cuál es el servicio del hogar? ¿Qué es el servicio de ayuda a domicilio? Pues es, como os he dicho, el conjunto de actividades que se realizan básicamente en un hogar destinado a proporcionar atención a personas. Está destinado a que puedan prestar especial protección y prestaciones especiales a personas que requieren unos cuidados especiales pero que no quieren dejar su casa. Por lo tanto, van a su casa a realizar estas prestaciones para la ayuda de la asistencia diaria. ¿Cuáles son las principales tareas? Como os he dicho, son personales cualificadas, tienen que tener una cualificación específica. Pues son apoyo a la higiene personal, apoyo a movilización, atenciones personales como limpieza de la vivienda, apoyo familiar, compañía para evitar la soledad. Estas son las tareas principales de ayuda a domicilio que además están recogidas en la Ley de Dependencia y además están recogidas en la Ley de Servicios Sociales 14/2010, que es la Ley de Castilla-La Mancha, que recoge cuáles son las actividades específicas de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Me refiero a trabajadoras en manera femenino porque el 90% de los empleados y las empleadas de este colectivo son trabajadoras, por lo tanto me refiero a trabajadoras conscientemente de manera femenina. Los riesgos laborales, la atención a la dependencia en auxiliar de ayuda a domicilio, pues como veréis, con estas tareas que tienen, pues son múltiples, pues son como riesgos sobre todo relacionados con los factores de seguridad, riesgos relacionados con el sobreesfuerzo por la manipulación de personas, riesgos relacionados con posturas inadecuadas, con sedentarismo, o sea, todos estos son riesgos de seguridad, riesgos relacionados con las condiciones, por ejemplo, caídas por consecuencias de diversa gravedad, golpes porque tienen que trabajar en las casas muchas veces no están adecuadas para desarrollar un trabajo, muchas veces los usuarios, aunque requieren una dependencia específica, no hay grúas para levantar a estos usuarios ni manipularlos, riesgos biológicos y riesgos higiénicos, o sea, múltiples factores de riesgo que están expuestas estas trabajadoras, tanto riesgos higiénicos como riesgos químicos. No es objeto de esta ponencia ni ha sido objeto de esta investigación entrar en los riesgos laborales específicos del sector de ayuda a domicilio, porque de eso sí que hay mucha normativa y de eso sí que hay sí que podéis acceder a mucha referencia normativa al respecto. Pero sí que es cierto que hay un tipo de riesgos que son los riesgos psicosociales, que son los menos vistos en este tipo de sector de ayuda a domicilio. Partiendo de que los riesgos laborales tienen que ser, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es aplicable a los trabajadores de ayuda a domicilio y las empresas de ayuda a domicilio, y todas las trabajadoras tienen que estar protegidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Cuál es el problema? Que como son domicilios particulares, el hacer la prevención en esos domicilios particulares es muy complicado, porque además la Inspección de Trabajo no puede entrar de motus propios al domicilio particular si no es por una requisición judicial o por una denuncia por algo. Entonces, claro, la prevención de riesgos laborales es particularmente difícil en este colectivo porque están desarrollando su actividad, no olvidemos, en las casas particulares de los usuarios y de las usuarias. Pero no por ello las empresas tienen la obligación de ejercer esta prevención de riesgos laborales y garantizar que las trabajadoras no van a tener ningún riesgo específico de los que hemos señalado anteriormente. Y hay otra parte de riesgos, porque estos, como digo, los riesgos de los que se ha hablado antes sí que están bibliografiados y sí que hay muchas referencias sobre este tipo de riesgos, pero hay otra parte de riesgos que están invisibles y que afecta de manera especial a las trabajadoras de ayuda a domicilio. ¿Qué riesgos son? Los riesgos específicos de género, que son las pocas posibilidades de promoción, la discriminación laboral y los casos de violencia. Estas trabajadoras tienen estos riesgos específicos y estos riesgos específicos son invisibles. Son invisibles porque si bien son invisibles en casi todos los colectivos y en todas las trabajadoras, en todos los trabajos, en todas las profesiones femeninas, sí que es cierto que en estos casos aún más por el tipo de desarrollo de trabajo que llevan, que es en los domicilios particulares. La empresa en sí es un entorno en el que puede tener actos de violencia contra las mujeres y este tipo de actos de violencia son violencias de género, obviamente. ¿Cuál es la violencia de género? Pues la violencia de género que sufren las mujeres en el ámbito laboral es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y esto es un problema de salud laboral. ¿Por qué? Porque el acoso sexual y el acoso por razón de sexo afecta a los derechos laborales de las mujeres y también al derecho a la integridad. O sea, no solamente le repercute en los derechos como la igualdad, la dignidad y el trabajo, sino que conlleva daños tanto físicos como psíquicos en las trabajadoras. Es la violencia de género, es decir, los dos riesgos que tienen las mujeres en los lugares de trabajo derivados de la violencia de género, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Así lo establece nuestra Ley de Violencia de Género de Castilla-La Mancha,
que te dice lo que es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como la Ley Orgánica de Igualdad, que te dice que el acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Y el acoso sexual también está regulado en la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres en Castilla-La Mancha. Es decir, hasta ahora, y estamos poniendo un poco en antecedentes el estudio, vamos a basar que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo es un riesgo laboral. Es un riesgo laboral, ¿por qué? Porque es la posibilidad, que es un riesgo laboral, la posibilidad de que un trabajador o una trabajadora sufra un determinado daño. El acoso sexual conlleva un riesgo psicosocial, de carácter psicosocial, que conlleva tanto daños físicos como psíquicos en la salud de las trabajadoras que conllevan ese riesgo. Y la empresa debe proteger de manera específica a las trabajadoras con este tipo de riesgos, igual que debe de proteger de los riesgos de seguridad, de los riesgos de las condiciones biológicas y de los riesgos físicos, también tiene que protegerles de este tipo de riesgos. Viene específicamente los efectos del acoso sexual, ya os he dicho. ¿Qué estuvimos viendo? Que efectivamente, aunque tenían que proteger y aunque efectivamente el acoso sexual constituye un riesgo para la seguridad y la salud de las mujeres en el trabajo, y que las empresas tienen la responsabilidad de tomar medidas para reducir al mínimo este riesgo, porque es un riesgo psicosocial, empezamos un poco a investigar qué estudios o por qué decíamos que este riesgo era invisible. Os he puesto la trabajadora que lleva las manos a la cabeza. ¿Y por qué es invisible? Porque no hay datos. Empezamos primero a hacer una investigación previa de qué datos existían para determinar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, si es tan grave, qué datos hay. Y vimos que no había datos, que no hay estudios. Hay muy poquitos. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, pues me he ido al último. Perdonad. Uno de ellos, el primero de ellos, fue uno que se hizo en el año 2004, financiado también por el Ministerio de Igualdad, que se entrevistó a 2.007 mujeres. Este estudio decía que de ellas el 14,9% de mujeres habían sufrido alguna situación de acoso sexual laboral en su lugar de trabajo. Si esto lo trasladamos a la encuesta de población activa, podemos decir que 1.310.000 mujeres han sufrido acoso sexual laboral en sus lugares de trabajo. Como os he dicho, poquísimos estudios de estos. Hay otro estudio a nivel europeo que se entrevistó a 42.000 trabajadoras, a 42.000 mujeres, donde decían el 9,9% de las mujeres declaraban haber sufrido acoso sexual en el trabajo. Poquitos estudios, un informe del año 2018, donde te dice que el acoso sexual es una forma de violencia, eso está claro, es una forma de violencia y es la forma de discriminación por razones de género más extrema que se puede dar en los lugares de trabajo. Y el 90% de las mujeres son víctimas, o sea, el 90% de las víctimas son mujeres, en torno a 10% son hombres y el 55% de las trabajadoras había denunciado que había sufrido acoso sexual en el lugar de trabajo. Uno de los últimos estudios que hay es un estudio de hace un par de años donde se encuestó a 1.119 mujeres y el 80% manifestaban haber sufrido acoso sexual por razón de sexo y el 72% decía no haberlo declarado. Entonces, que nos encontrábamos que no habíamos datos, seguimos buscando y seguimos haciendo investigación de dónde podíamos buscar estos datos. No hay nada. Lo único que podemos decir es que hay una macroencuesta de violencia de género del Ministerio de Igualdad, donde esta macroencuesta no se especifica de manera determinante el acoso sexual en los lugares de trabajo, pero sí que te dice que el 60,5% de las mujeres entre 16 y 24 años han sufrido un acoso sexual. Y cuando se les pregunta a estas mujeres que quién ha sido el agresor, el 17% te dice que ha sido alguien del trabajo. Ahí está el acoso sexual laboral, ¿vale? Y es cuando empezamos a decir, pues efectivamente, si buscamos un poco, investigamos un poco, sí que encontramos el acoso, pero hay que verlo de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué no se denuncia? Porque hay barreras. ¿Hay barreras para qué? Hay barreras para denunciar esto, igual que no hay barreras para denunciar un riesgo y que nadie estaría expuesto conscientemente a un riesgo laboral en su puesto de trabajo, a esto sí que hay barreras. ¿Qué barreras son? Esto es una declaración que lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Temor a hablar de lo ocurrido, temor a ser victimizada, temor a la crítica de las compañeras, o sea, múltiples barreras. Temor a la no confidencialidad en reserva del derecho, temor a las represalias, pérdida de oportunidades, que hacen que este riesgo esté invisibilizado.
No debería de estarlo. ¿Por qué? Porque las empresas tienen un deber de protección contra riesgos del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en los lugares de trabajo. Por lo tanto, las empresas tienen que prevenir esto, porque lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Todos los trabajadores tenemos derecho, y las trabajadoras, a que no tengamos riesgos en nuestro puesto de trabajo y a trabajar sin riesgos. Lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que todos los trabajadores tenemos derecho a trabajar sin riesgos. No dice nada referente al acoso sexual, pero sí que dice de manera específica. Lo dice la Ley Orgánica de Igualdad, que te dice que todas las empresas, independientemente del número de trabajadoras, todas tienen que tener procedimientos y protocolos específicos para evitar este riesgo laboral en sus empresas, ¿vale? Todas las empresas tienen que tener este procedimiento y estos protocolos específicos. Y esto además viene reiterado por la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la Ley de 10 de marzo de octubre de 2022. Es decir, todas las empresas, además de tener obligación de tener una evaluación de riesgos específica que eviten todos estos riesgos, tienen que tener un procedimiento específico que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Y ahí es cuando empiezo, pues eso, como os he dicho, la Ley Orgánica de Igualdad, así como la ley de Integral de la Libertad Sexual. ¿Qué hicimos? ¿Cómo empezó todo? Pues bueno, todo empezó que vimos que efectivamente, como no había datos, no había nada, en el año 2020, Comisiones Obreras, gracias a la labor del Instituto del Ministerio, del Instituto de las Mujeres de Castilla-La Mancha, les propuso que hiciéramos un protocolo o un documento específico para que las empresas supieran cómo debían de aplicar estos sistemas de prevención en sus lugares de trabajo y para que, lo más importante, para que las trabajadoras y los trabajadores supieran identificar lo que es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en los lugares de trabajo, porque veíamos que estas barreras, una de las cosas de estas barreras es que no sabían identificar estos problemas. Entonces hicimos este manual, que además está colgado en la página que decía Juana, porque está colgado todos los manuales y todos los estudios. Y esto ya os he dicho, es un protocolo, es una guía práctica, una guía de cómo desarrollarlo, cómo las empresas tienen que desarrollarlo, y una guía para que los trabajadores y las trabajadoras sepan identificar legalmente, porque está definido legalmente, qué es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Bueno, pues esto lo hicimos absolutamente, esta formación, se nos aprobó el proyecto, hicimos este proyecto, y esta formación además se impartió absolutamente en todas las comunidades, en todas las provincias de Castilla-La Mancha, a muchísimas trabajadoras. ¿Qué vimos cuando estábamos impartiendo este proyecto? Pues que cuando estábamos impartiendo esta formación, que si el acoso sexual estaba invisibilizado, había un sector donde estaba invisibilizado más que en ningún sitio, que era el sector de ayuda a domicilio. Y eran las propias trabajadoras que asistían a esos cursos cuando nos decían: nosotras sufrimos mucho de lo que tú estás explicando en este curso. Y era cuando se nos ponía la piel de gallina y decíamos: nadie se había dado cuenta de que el acoso de ayuda a domicilio, porque no hay nada, o sea, es un riesgo que realmente existe. Entonces tuvimos la necesidad de sacar a la luz eso y hacer un estudio específico de eso, porque no había datos. Si no había datos de lo otro, en la ayuda a domicilio todavía más. Además se juntaban de que eran en casas particulares, en domicilios, en trabajos muchas de las veces precarios. Por lo tanto, nos pusimos manos a la obra, estudiamos todos los informes de investigación que teníamos en nuestras manos, que ya os he dicho, había muy poquitos, y solicitamos al Instituto de la Mujer nuevamente un estudio específico de riesgos del acoso sexual en trabajadoras de ayuda a domicilio. O sea, todo este rollo que os he marcado es para explicaros lo que es el por qué vino este estudio, pero creo que es importante, porque una cosa... O sea, es lo que decíamos de la investigación, una cosa llevó a la otra. Si no hubiéramos hecho el protocolo al principio y hubiéramos hecho la formación a todas las trabajadoras y no hubieran venido a nuestros cursos de formación las trabajadoras de ayuda a domicilio, nos hubiéramos encontrado este problema y no podríamos haber desarrollado el siguiente proyecto. Bueno, pues este proyecto, que además es uno de los proyectos pioneros, no solamente en Castilla-La Mancha, sino en España, abarca lo que son los riesgos, y es un estudio específico del acoso sexual de las trabajadoras de ayuda a domicilio. ¿Por qué? Porque empezamos a investigar y empezamos a ver que las Kellys, o trabajadoras de ayuda a domicilio, como se las puede llamar, son víctimas silenciadas de acosos sexuales y fraudes laborales. O sea, hay alguna noticia, pero había pocos datos. Seguimos investigando. El acoso sexual a cuidadoras dependientes. Me bajó el escote y me metió 50 euros entre los pechos. O sea, son cosas que se denunciaban, que estaban en la prensa, pero que esas gafas que os ponía muchas veces eran gafas invisibles que nos hacían que no viésemos la realidad.
o sea, las invisibles de las invisibles, o sea, como estábamos tratando, es el Día Mundial de la Ciencia, de la mujer, que se visibilice la importancia de la mujer en la ciencia, pero como os he dicho, hay otros colectivos que lamentablemente sufren una precarización, y solamente no una precarización, sino unos riesgos a los que no deberían de estar sometidas ni muchísimo menos. Una trabajadora de ayuda a domicilio denuncia un abuso sexual en plena calle por uno de los usuarios del servicio, porque si hubiera sido por uno, no eso, pero por uno de los usuarios del servicio. Es decir, empezamos a ver que había un problema y empezamos a hacer la investigación. Entonces propusimos y salió lo que es el proyecto, el estudio de acoso sexual en el sector de ayuda a domicilio de Castilla-La Mancha. ¿Vale? En el momento de hacer el estudio de este proyecto, en Castilla-La Mancha había 6.395 trabajadoras contratadas de ayuda a domicilio. Como os he dicho antes, las trabajadoras contratadas del sector de ayuda a domicilio son trabajadoras especialistas en técnicas, que son técnicas en sociosanitario, y son contratadas por empresas externas, usuarias, que prestan la atención a los usuarios. La empresa usuaria las contrata y ellas van a los domicilios a prestar esa asistencia. Vale, pues ¿qué hicimos? Pues vamos a hacer una investigación a ver qué es lo que pasa. Bueno, empezamos en septiembre a diciembre del año 2022, empezamos a hacer este estudio. ¿Qué muestra cogimos? Pues obviamente nosotros solamente pudimos coger a las 500 personas afiliadas del sector de ayuda a domicilio que tenemos en Castilla-La Mancha en comisiones obreras, porque claro, no podíamos irnos a otras trabajadoras porque por la Ley de Protección de Datos. Para esto la Federación de Comisiones Obreras, Hábitat, que es la Federación de Ayuda a Domicilio, nos ayudó muchísimo. ¿Qué hicimos? Nos pusimos en contacto con todas las responsables de la Federación de Ayuda a Domicilio, de las trabajadoras de nuestra federación, y les propusimos esto. Vamos a hacer este estudio. Claro, todas cuando estaban súper emocionadas, porque era como diciendo, por fin alguien va a sacar a la luz algo que está debajo de la mesa y que nadie se ha preocupado por eso. Entonces, pues fijaros, de 500 personas afiliadas, hicimos un cuestionario, hicimos grupos de trabajo, se formó específicamente a las trabajadoras responsables de la ayuda a domicilio de la rama, y se hizo un cuestionario específico para identificar el acoso sexual como factor de riesgo. Este cuestionario se envió a estas 500 personas, que eran las que podíamos mandarlo. Obviamente se mandó un cuestionario online por medio de WhatsApp, que nos mandaron la respuesta totalmente anónimo. Pues fijaros, de las 500 personas nos contestaron 435. O sea, es decir, si es una muestra totalmente fiable, si traspasamos esto a la encuesta de población activa, este dato representa, que este estudio representa el 7% de las trabajadoras de ayuda a domicilio del sector de Castilla-La Mancha. Si lo comparamos con la EPA representa el 0,4% de trabajadores, ¿vale? Y es una encuesta totalmente fiable. Pues imaginaros que refleja 475 de las 500 a las que nosotros podíamos llegar, pero que son 6.000 y pico trabajadoras, como os he dicho. O sea, son datos, es un muestreo bastante fidedigno, que es el 7% de la población de trabajadoras. Es decir, podemos ver que efectivamente qué es lo que estaba pasando. Y empezamos a recibir respuestas, como decía Mar. Al principio decíamos, no van a llegar, verás tú, no van a llegar respuestas, no, pero claro, cuando empezamos a saturar el WhatsApp, eran anónimas, por supuesto, pues la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidas de la magnitud de las respuestas, y era como que las trabajadoras estaban deseando que alguien las oyera, que alguien las hiciera caso y que dijeran, este riesgo sí, que yo tengo riesgo rosolumbar, que tengo riesgos físicos, que tengo riesgos higiénicos, pero que hay un riesgo que no se está nombrando y hay un riesgo que verdaderamente existe y hay que poner solución a este tipo de riesgos. Estos son los participantes por sexo, como os he dicho. Me refiero a siempre en femenino, porque solamente un 0,46 eran hombres, y estos son las participantes por provincias en la encuesta. ¿El rango de edad? Pues como veis, el rango de edad, el menor rango de edad de las trabajadoras de ayuda a domicilio son los menores de 35 años. ¿Por qué? Porque es un trabajo especialmente duro. No porque sea un trabajo precario, porque realmente es un trabajo que sí que permanece en el tiempo, y que sí que quiero decir que si las empresas usuarias tienen el contrato y tienen la cesión luego de la trabajadora, las trabajadoras siguen en su puesto de trabajo. No es un trabajo precario, pero sí que es un trabajo extremadamente duro, pues porque los he dicho, porque son manipulaciones, mucho sobreesfuerzo, es trabajo en solitario, y que no solamente conlleva riesgos físicos, sino también lleva riesgos psicosociales. Entonces, el menor rango de edad era los menores de 35 años. Y el estado civil, bueno, tampoco tiene mucha importancia el estado civil. Otro dato importante es que el 73% de las trabajadoras trabajaban a tiempo parcial.
El trabajo a tiempo parcial, ¿qué significa? Una de las brechas, una de las máximas desigualdades que pueden sufrir las mujeres en el mundo laboral, porque nos impide trabajar a modo completo, nos impide tener menos salario y nos impide disfrutar igual del mercado de trabajo. Y de este 73% que trabajaba a tiempo parcial, el 48% desearía trabajar a tiempo completo. Y ahí estamos con ese estudio también desmitizando o quitando estereotipos, es decir, estereotipos de género de que las mujeres trabajan a tiempo parcial porque quieren trabajar a tiempo parcial. No, las mujeres trabajan a tiempo parcial y cuando las preguntas por qué trabajan a tiempo parcial te dicen que porque no han podido trabajar a tiempo completo, porque tienen que cuidar de sus hijos o de otros familiares o porque tienen otras obligaciones familiares o personales. O sea, como veis, no es voluntariamente por lo que trabajan a tiempo parcial. Es decir, este estudio también nos sirvió para establecer brechas de género y brechas que realmente eran importantes. Lo más importante, cuando se las preguntaba que si consideraban que en su puesto de trabajo había acoso sexual, el 65%, casi el 66% de las trabajadoras consideraban que existían situaciones de acoso sexual cuando desarrollaban su trabajo. O sea, esto es muy fuerte, que el 66% de las trabajadoras consideran que hay un riesgo cuando desarrollan su trabajo, un riesgo que las empresas tienen la obligación de prevenir y un riesgo que las empresas tienen obligación de erradicar, porque así lo dice la ley de prevención, lo dice la ley orgánica y lo dice la ley de garantía la ley de garantía de libertad sexual del año 2022. ¿Con qué frecuencia? El 15% decía que era muy frecuente y el 45% decía que había casos puntuales. Pero bueno, los casos puntuales no dejan de ser graves, porque una de las características del acoso sexual que diferencia el acoso moral es que no hace falta la reiteración en el tiempo para que el acoso sexual exista y para que sea considerado como un riesgo. Por lo tanto, podemos decir que el acoso sexual existe en todos estos casos y en todos estos porcentajes. Grados de percepción, la decíamos. ¿Qué grado de percepción tenía sobre el acoso sexual laboral? Pues sí que decía mayoritariamente que el acoso sexual era una forma de violencia en el trabajo, que las mujeres aguantaban el acoso sexual para no perder su trabajo. Ahí estábamos identificando las barreras que decíamos. O sea, lo que tratábamos de poner en este estudio también era, no con nombres y apellidos porque es un estudio anónimo, sino con datos totalmente fidedignos, esos datos de la OIT y esos estudios de la OIT que tenemos a nivel macroestudios, pero que no los tenemos a nivel chiquititos en Castilla-La Mancha. Y esto podemos decir que son a niveles en Castilla-La Mancha. Y el 43% de las trabajadoras también consideraba que las conductas de acoso sexual no salían a la luz porque no se definían o porque ellas no sabían identificar las conductas de acoso sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces el acoso sexual laboral lo identificamos con una agresión física, cuando hay conducta de acoso sexual, como son agresiones verbales o miradas o piropos, agresiones no verbales, también es ciberacoso, que también constituyen acoso sexual. Entonces no hace falta ser una agresión física. Cuando a las trabajadoras les explicas qué es el acoso sexual en todas las trabajadoras, te dicen, pues yo he sufrido de eso, ¿qué me estás contando? O sea, no solamente. Entonces ahí se ve la percepción del acoso sexual de todas esas trabajadoras, de las 465 trabajadoras que realizaron esta encuesta. ¿Por qué? ¿Por qué decían que había acoso sexual? El máximo % era por un acercamiento físico excesivo. Un acercamiento físico excesivo, en este caso, era del sector de ayuda a domicilio, como nos decían. Acercamiento físico excesivo, ¿por qué? Porque los usuarios requieren que les laves donde no tienes que lavarles, que les asees donde no tienes que asearles, porque se acercan, porque, o sea, os estoy transmitiendo lo que decían ellas, porque además, incluso hay el estudio, que además tenéis el libro, han tenido la referencia mis compañeros de traerlo, lo tenéis en la entrada del estudio y está a vuestra disposición por si lo queréis echar un vistazo. Es decir, comentarios de contenido sexual sobre su cuerpo, petición de relación sexual no deseada, acercamiento excesivo, contacto físico no deseado. O sea, como veis, esta era la apreciación y experiencia sexual que se tenía del acoso sexual. Lo más grave es que el 54% de las trabajadoras participantes en el estudio dijeron haber sufrido acoso sexual laboral. Puede ser puntual, como puede ser reiterado, como decíamos en las estas, pero el 54%, es decir, se identificaron 866 situaciones que eran constitutivas de acoso sexual laboral. Este cuestionario fue un cuestionario
Sí, este cuestionario fue un cuestionario muy exhaustivo que se identificaban las situaciones de acoso sexual y se identificaron las 866 actuaciones. ¿Quién acosa? ¿Quién las acosaba? Pues en un 52% el usuario y en un 15% el familiar del usuario. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el trabajo se desarrollaba en el domicilio del lugar de trabajo en unas situaciones íntimas que no podían decir o no podían eso. Entonces era quien les estaba acosando. Y decíamos, ¿y qué hacía la trabajadora? Pues un 60%, cuando decíamos, sí, el 56% dice que has sido acosada, ¿qué has hecho? ¿Has hecho algo? ¿Qué has hecho? Y te decía, sí. El 60% se lo dije a mi empresa o a mi coordinadora, pero es que un 23% decía que no sabía qué hacer. ¿Qué hago? O sea, lo tomaba como normal y no era algo normal. O sea, es un riesgo laboral y no es algo normal. ¿Cuál fue la respuesta del usuario? Pues en el 57% de las veces, ¿qué hizo la empresa? Le cambiaron de usuario. No pusieron medios preventivos, que es lo que te dice la ley. O sea, tú te quejas, pues te pongo a ti que te quejas menos. Chimpún, se arregla el problema. Entonces, obviamente, eso no puede ser así. O sea, esta es la identificación. Y cuando le preguntamos a las empresas, a las trabajadoras, que si sabían que sus empresas tenían que haber procedimientos específicos que vigilaran porque no hubiera acoso sexual y acoso por razón de sexo en el lugar de trabajo, el 72% decía que no lo sabía y el 9% decía que no. Si no lo sabes, es que no lo hay, obviamente. Por lo tanto, fijaros, o sea, más del 80% desconocía que había protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo, que es la herramienta preventiva que evita esas situaciones en el lugar de trabajo, porque son empresas usuarias de servicio la que prestan estas. Bueno, estas son las consecuencias, las 60%. ¿Cuál es el objetivo y cuál es lo principal de este estudio? Como decía Juan en su intervención, hay que ver la importancia de esto y a dónde llegamos. La importancia de esto, entre otras cosas, es que se ha visto y se ha sacado a la luz un problema que estaba oculto, que nadie había basado en este problema y que gracias al Instituto de la Mujer pudimos hacer este estudio. Y gracias a ello, lo mejor, aparte de que la Estrategia Española de Seguridad en su objetivo 4 desarrolla que va a haber una política específica de prevención de riesgos laborales en las trabajadoras de ayuda a domicilio, ¿vale? Y también lo especifica, también Trabajo desarrolló o también dijo a nivel nacional que va a impulsar la prevención de riesgos de acoso, atención de ayuda a domicilio, especialmente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. A nivel de Castilla-La Mancha hay una campaña autonómica para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en ayuda a domicilio. A la Inspección de Trabajo les llegó este estudio. Cuando a la Inspección de Trabajo les llega este estudio, se echa las manos a la cabeza y dice: ¿qué está pasando en Castilla-La Mancha? ¿Qué está pasando en estas empresas que tenían que tener un protocolo y no tienen protocolo? Entonces, en una de sus actuaciones específicas este año, del año 2003, como campaña específica, era investigar a todas las empresas concesionarias de ayuda a domicilio para que tuvieran protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el lugar de trabajo. Estos protocolos conllevan que las trabajadoras identifiquen este riesgo, lo pongan a la luz, porque si es invisible no podremos hacer nada. Entonces, y igual nosotros tenemos a nivel esto, bueno, si queréis echar un vistazo, todos los estudios de lo que os he hablado, tanto las estadísticas, todos los estudios a nivel confederal. Comisiones Obreras tiene una página que, si ponéis Observatorio Comisiones Obreras Acoso Sexual, ¿vale?, donde están aparte de que está en el Instituto de la Mujer, pero los estudios estadísticos que os he hablado de todo están en esta página. Tenéis fuera el libro y para cualquier pregunta, para lo que queráis, muchas gracias.